Es una gran bendición de veras que cómo Dios se mueve entre nosotros y gracias a Dios porque soy parte de el cambio de Raúl. Si hay alguien que sabe todo el proceso es su servidor. Y porque Dios ha hecho eso, no uno. Dios es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Aún en situaciones difíciles que estamos viviendo en estos días, en un mundo de tinieblas todavía hay luz, hermanos. Eso ténganlo por seguro. Pero este no es el tema. Vamos a poner dirección, vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta hora, Dios. Dios, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo es el que se mueva, Señor. En esta hora cuando tu palabra va a ser abierta, Dios, tú sabes mi condición, mi situación. Y Padre, quiero que tú hables a través de mí y que tu palabra sea en cada corazón y que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te lo pedimos únicamente en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿se acuerda el mensaje de la semana pasada? Alguien que me dé un punto nada más. Todos recordamos realmente, pero la semana pasada nuestro hermano Gama dio todas las instrucciones que debe haber en una iglesia, que está basado en aquí en Efesios 4, 11 y 12, y él mismo instituyó algunos profetas, algunos pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Y hermano, aquí es donde nosotros vamos a tener instrucción. Allá afuera no, mi hermano. Allá nadie le va a decir, es aquí en este lugar. Entonces, aquí en Efesios lo que vamos a ver ahorita, el capítulo 4, lo mismo, pero versículos 17 al 19, digo al 24, va a ser práctica. Nos da este pasaje de cómo el hombre sin Cristo, sin Dios, está muerto, está en tinieblas. Y con mucha razón Pablo les decía a los efesios que dejen todo eso. Nosotros ya no tenemos que ser esclavos. Nosotros tenemos que vivir un cambio que solamente el Señor lo hace. Bien, pero vamos a darle lectura. Aquí Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Es aquí donde nosotros nos encontramos en estos momentos en nuestras exposiciones consecutivas. Ya cuántos meses llevamos, o días, o meses, semanas, y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si hay algo claro aquí en el Nuevo Testamento, es el hecho de que hay una diferencia tremenda, grande, entre una persona cristiana y una que no la es. No se trata de simplemente una diferencia de criterio de comportamiento externo. Lo que estamos diciendo aquí es que los cristianos poseen normas más altas que el resto de los hombres o que viven más decentemente que los demás. No. La diferencia es mucho más profunda. En la mañana le decía, o ayer, no me acuerdo cuándo, a mi hermano Gama, que todo, si te profundizas aquí en cada palabra, en cada letra, y comienzas a pensar, es una profundidad tremenda, que ni yo puedo explicar, hermanos. ¿Por qué? Porque es sumamente importante todo. Y como les digo, las instrucciones aquí las vamos a tener. Allá afuera no. Aquí es donde la palabra de Dios baja. Es la voz misma de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos enseña y capta nuestros corazones. De otra manera, ¿dónde sería? Y gracias a Dios por la vida de ustedes que estamos aquí. Aquí es el mejor lugar, hermanos. La diferencia es más profunda. Un cristiano es un individuo que ha sido transformado en su interior por el poder del Espíritu Santo. Y ha sido traído de la muerte a la vida. Entonces, ¿cómo no va a ser tan amplio todo esto? ¿Cómo no va a ser el cristiano? Realmente es una gran diferencia entre él y el que no lo es. Este hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido regenerado, nacido otra vez con una vida donde Cristo es el centro, donde la santidad y la justicia son el principio dominante que lo rigen. No hay otra cosa. Es un cambio que te produce en el asiento mismo de la personalidad humana. Aquello que la Biblia llama el corazón. El cristiano es, en pocas palabras, es una nueva criatura con nuevas motivaciones, nuevos propósitos, nuevas perspectivas, nuevos deseos, nuevos anhelos y nuevas metas y propósitos. ¿Sí? Hay un versículo bien conocido de nosotros que hace rato lo dijimos, creo que aquí en el discipulado, de 2 de Corintios 5:17, es lo mismo que dijo el hermano Raúl. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, no podemos ser los mismos que éramos cuando estábamos fuera de Él. No podemos hacer lo mismo. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo, y eso significa que somos perfectos porque nadie lo será. Perdón, eso no significa que somos perfectos porque nadie lo será de ese lado del cielo. Acuérdense, hermanos, que estamos en la tierra, pero que queremos vivir una vida mejor. Somos carne todavía. A veces caemos, a veces decimos algo, pero eso no quiere decir que no tienes a Cristo. Pero sí significa que la disposición dominante de nuestra alma ha sido transformada de tal manera que ese pecado que antes era amo y la cual obedecemos con satisfacción y deleite, ha venido a ser un enemigo que aborrecemos en cuanto todavía nos atrae y nos seduce. Pero realmente el cristiano desea o anhela obedecer la voluntad de Dios. Yo creo que por eso estamos aquí. Yo creo que por eso está usted aquí, no es por casualidad, sino que Dios le puso en su corazón de estar aquí. ¿Saben qué? Porque allá afuera hay muchos lugares donde puede uno ir. Pero como le digo, usted allá no va a oír esto. ¿Sí? El cristiano anhela obedecer la voluntad de Dios y por eso lucha con el pecado que mora en él. Y por eso se avergüenza cuando es atrapado y seducido momentáneamente a hacer aquello que es contrario a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Sí, sentimos feo cuando usted es cristiano y hace algo, se siente avergonzado o arrepentido y estoy seguro que clama a Dios y le dice: Dios, perdóname, mira, hice esto, se me salió esto, o tuve discusión con X persona en el trabajo, en la oficina, donde sea. El cristiano y no cristiano son esencialmente distintos en el asiento de la personalidad de uno que se ha operado un cambio que no se ha operado en el otro. El cristiano y no cristiano son esencialmente distintos. ¿Sí? Pero algo anda mal. Muy mal cuando alguien clama ser creyente y no muestra con su vida. Sí se da cuenta, sí ha visto personas que dicen esto, mira pero su vida está bien totalmente torcida. Debemos tener cuidado. Una persona dijo: si dices que eres cristiano y no vives con cristiano, mejor di que no eres cristiano, que no eres nada. Acuérdense que nosotros somos cartas abiertas, dice en la Biblia. Y por los frutos os conoceréis. Y realmente debe haber un cambio, así como en la vida de muchos de nosotros. En el discipulado que he estado compartiendo con Raúl, yo le decía, siempre le digo, en mi otra vida, me fascinaba hablar palabras de doble sentido. Todo era albur, absolutamente todo, hermanos. ¿Por qué? Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Me costó mucho, hermanos. ¿Sí? No podía yo hablar bien porque, pura basura, puros sapos, puras serpientes, puros escorpiones sacaba de mi boca.
¿cómo es que Dios vino cambiando mi vida? Yo le digo a Raúl, lee, 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 lee. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que tenemos. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice Salmo 119 del 9 al 11. Con guardar tu palabra. Y realmente, hermanos, cuando tiene uno esa necesidad de buscar a Dios, quiere uno buscar, quiere uno a apuntar, quiere uno saber, pero ese es el hambre. Como decía el hermano, brama como el ciervo, tiene sed. El que realmente ha entregado su vida es lo que va a suceder en él. Buscar, buscar y buscar. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, si decimos que somos creyentes y no se muestra en su vida mucha diferencia con aquellos que no lo son. Hay algo profundamente equivocado en el cristianismo de muchos de nuestra generación. Hermanos, de aquí deben ser, de Tecamachalco. Yo no estoy hablando a hermanos que hay en otras iglesias. Yo te estoy hablando, te estoy dando esto a ti. Yo no estoy hablando de otros cristianos, yo estoy hablando de nuestra iglesia del cristianismo. Que muchos de nosotros hay algo fundamentalmente equivocado en el cristianismo. Muchos de nuestra generación que han vivido, ¿sí? Muchas personas ni ven ningún problema, sino más bien un logro de aceptación que tienen los incrédulos porque comparten ellos las mismas inspiraciones, los mismos anhelos, las mismas inquietudes y también el mismo estilo de vida. Cristo dijo en cierta ocasión a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve nada más sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal es esencialmente distinta de aquellos que suele colocarse. Es allí precisamente donde radica el poder de la sal. Si la sal se pierde, ese elemento que la distingue ya no sirve para nada, dice el Señor. ¿Sí han visto cómo dice que somos la sal de la tierra? La sal da un sabor especial, principalmente en las comidas. Y así cuando esté hablando con otra persona, échele sal a las palabras. Una persona un día le estaba hablando y dice, oiga, usted que habla ahorita, como que sentimos algo, como que ¿qué es? Yo ya sabía, es Dios mismo que habla a través de ti. Y me acuerdo esa vez que eran como 3 personas y una de esas personas le gritaron ahí, la llamaron. Dice, ¿sabe qué? Ahorita no puedo, estoy ocupado. Porque tenía ansias de la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Dice, y muchas veces, cuando no, si esa sal ¿cómo me puedo explicar? Se desvaneciera, se le quita esa esencia, ya de nada sirve, hermanos. No sirve.
Pero ¿saben qué, hermanos? Lo mismo ocurre con los cristianos. Lo mismo ocurre con los cristianos. Somos distintos y en la medida que en esa diferencia se haga latente, esa medida seremos efectivos en la labor de Cristo que nos ha llamado a hacer. Cuando esa diferencia se hace cada vez más evidente, cuando esta diferencia se hace cada vez menos obvia. Hay algo que no anda bien. Hay algo que se debe ser inmediatamente corregido porque el contrario perdemos el riesgo de perder nuestra salinidad y de llegar a ser inútiles. Sí, los cristianos somos totalmente diferentes, esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Y es precisamente acerca de esto que Pablo nos habla en este pasaje de Efesios 4. Como recordarán aquellos que se han estado exponiendo en esta serie o en este libro, va continuamente los sermones de la carta de Pablo a los Efesios. Yo espero que no te hayas perdido ni uno, porque hay mucho que aprender aquí, hay mucho que debemos aprender de parte de Dios, de parte de Pablo, y que de veras no te sigas perdiendo estos mensajes. Aquí se divide en dos partes. En los primeros 3 capítulos, una sección eminentemente doctrinal, mientras que en el capítulo del 4 al 6 tenemos una sección eminentemente práctica. Pablo quiere que los cristianos poseen un claro entendimiento, ¿sí?, de la naturaleza cristiana, de los grandes privilegios que ahora disfrutamos por el hecho de estar únicamente en Cristo Jesús. Sí, es solamente ahí. Pero también Pablo está preocupado porque nuestras vidas correspondan a la obra de la gracia de Dios ha hecho en nosotros. O sea, por lo que Él quiere que realmente vivimos una vida como Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Mire, debemos vivir realmente a la altura de lo que somos. Mire qué dice en Efesios 4:1. Vamos a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es el tema de esta segunda lección de la carta. Ahora mire, en los primeros 16 versículos de aquí, que ya hemos estudiado, Pablo nos muestra cuáles son como les dije, lo que la semana pasada que dio nuestro hermano Gama, nuestras responsabilidades para el pueblo de la iglesia, mientras que en los versículos que pasamos a estudiar, de ahora su foco de atención es el cristiano, su relación con el mundo que los rodea. En los versículos 17 al 24 que vamos a estudiar, Pablo introduce este tema con una declaración general que luego pasa a explicar a partir de los versículos del 25, del capítulo 4 al 25 hasta el 21 del capítulo 25. Entonces, obviamente yo no voy a tomar todos esos. Hoy lo que tenemos que estar viendo es del 17 al 24 y lo vamos a ver mediante 2 encabezados, hermanos. El primero, en primer lugar, los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Por eso en el título le puse una nueva manera de vivir. Sí, una nueva manera de vivir. ¿Por qué?
porque ya no vamos a vivir como lo antes vivíamos. Estas palabras que la Reina Valera traduce como requerir, significa literalmente testificar. Esto pues digo y testifico en el Señor. La idea de esta palabra es que es de declarar algo solemnemente, no puedo decir solemnemente. Esto pues lo digo y afirmo con la autoridad que Cristo el Señor nos ha dado. Y Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban, hermanos? ¿Cómo andaban estas personas? Pues andaban como los de allá afuera. ¿Sí? Así que ya no pregunte, ¿y cómo andan? No, es que ya sabemos cómo andan los de allá afuera. Ya sabemos cómo se mueve la gente, ya sabemos qué es lo que hace, ya sabemos que no es que sean cuentos, ya sabemos cómo andan. O sea, los que trabajamos con gente que no conoce a Dios, ya sabemos. Entonces, ya no andáis como los otros gentiles. No se trata de un consejo opcional que podemos seguir si queremos o no. Si eres un cristiano debes tener cuidado. Debes poner cuidado, atención a las palabras del apóstol Pablo, porque llevan consigo toda la autoridad de Jesucristo mismo. Estas palabras revestidas de autoridad divina, los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. Iglesia Ebenezer. ¿Saben qué? No existen dos versiones de la vida cristiana. Desde aquellos que parecen en el mundo que no lo son, que son distintos. No hay una sola versión del cristianismo y es la de que Pablo presenta en este pasaje y que aparece en la Escritura una y otra vez. ¿Sabe qué? No hay dos versiones, sino somos cristianos y ya no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos vivir como los gentiles, dice Pablo. Y en esa expresión el apóstol le está señalando al mundo pagano y a todos aquellos que no conocen a Dios ni se someten a su autoridad por ser ellos como son, por pensar ellos como piensan, con tener el corazón como lo tienen, viven como viven, si la gracia de Dios no se ha transformado, ni tú puedes seguir viviendo así. Solamente el Señor Jesús es el que cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Dice en Jeremías que les quitaré ese corazón de piedra y les pondré uno de carne. ¿Sí se acuerdan? Y esto es una promesa. Aquí está, o sea, el testimonio que oímos, el testimonio que hay y los que hemos vivido, cómo Dios nos va cambiando. Cómo ahora eres diferente. Si la gracia de Dios te ha transformado, tú no puedes seguir viviendo así. ¿Y cuáles son esos rasgos característicos que distinguen a los paganos? ¿Cuáles son esos rasgos característicos que distinguen a los hombres de Dios? Hay una gran diferencia, como ya les dije. En primer lugar, el planeamiento del problema. Una vez más, versículo 17, ¿qué dice? Y esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. ¿Ya miraron? Aquí está el problema, hermanos. El problema andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra vanidad significa vacío, sin propósito, vanidad.
y todo aquello que es vacío, sin propósito. Con esto Pablo nos está diciendo para que nadie salga ofendido de aquí que no es cristiano, que no salga ofendido, hermano. Sí, porque muchas veces, bueno, he oído que fue directo para mí. No le gustó las cosas que dicen, pero ¿saben qué? No es uno, ni que, es más, uno no viene a ofender a la gente aquí. Es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios el que te hace sentir. Dice aquí, dice el hombre más sabio, Salomón, uno corre sobre el viento. Corre sobre el viento es ir de aquí para allá. Algunos van más rápido, algunos más lentos, pero todos van hacia ningún sitio tras el viento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no tienen un lugar seguro, que van para allá, para acá y para atrás y para adelante. En el día del juicio, todas aquellas cosas que vivieron, escuchen bien, en el día del juicio, todas aquellas cosas que vivieron en el placer, la fama, el dinero, la diversión, no les servirá de nada. Con espanto verán todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida, solo guió a su propia destrucción y miseria. Hermanos, la vida del hombre, el hombre más bien sin Dios vive una vida vacía, sin sentido, porque su mente es vana, dice la Escritura. Su mente es vana, lo que produce no sirve en lo tocante a aquello que realmente importa. En lo tocante de aquello que sí tiene un valor real y permanente. ¿Como qué cosa? La verdad, la justicia, el sentir, la razón de la vida, el propósito de nuestra existencia, el conocimiento de Dios, y esas cosas son las que realmente importan. Y es muy probable que Pablo al escribir estas letras o esta carta estaba pensando en la civilización griega. De que las grandes mentes que ese pueblo produjo en lo que respecto a la búsqueda de esas cosas que realmente tienen valor, cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, en aquella gran ciudad de la civilización antigua, hermanos, ¿qué encontró allí? Un pueblo idólatra, ignorante. Dicen que era encontrar más fácil a un ídolo que encontrar a una persona. Sus logros, su arte, su filosofía, de nada le sirvió en la búsqueda de Dios y la verdadera felicidad, y de nada le sirvió mentes vacías, desprovistas de dirección y verdadero conocimiento. He ahí el verdadero problema del hombre natural, su mente, que cosa es vana y es vacía. No le encuentra sentido a la vida. Vive como quiere, hace lo que quiere, va donde quiere, llega cuando quiere. Imagínese. En segundo lugar, el entendimiento entenebrecido. Pablo señala en el versículo 18, veamos qué dice ahí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es esa causa de este mal? Lo primero que Pablo señala en este texto es que los hombres, su estado natural, tiene su entendimiento entenebrecido y por eso su mente está o es
vana, porque su capacidad para razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por la cual la causa del pecado y todas estas cosas no puede, no entiende, no tienen su capacidad, no pueden discernir ni son capaces lo que realmente necesita. Este hombre no puede analizar la vida con una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas, porque padece una ceguera que es 1000 veces peor que la ceguera física. El que está ciego, pues está ciego, pero el que no entiende, o sea, no ve, está ciego espiritualmente. El hombre ciego sabe que realmente está ciego, pero la ceguera espiritual tiene la particularidad de aquellos que lo sufren y creen que ven. Es una ceguera terrible. Esa es la condición que se encuentra el hombre por haber rechazado la luz de Dios por las tinieblas. Hay mucha gente, rechazan todavía a Jesucristo. Mucha gente no quiere caminar con Dios. Es más, háblales y vas a ver qué te dicen. Estamos viviendo tiempos muy feos. Todos ya lo sabemos. No quieren conocer a Dios. Prefieren sus vicios, prefieren sus fiestas, prefieren todo. Dice aquí en Romanos 1:20. Vamos a buscar Romanos, a ver. ¿Qué dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que, ¿qué? Que no tienen excusa. Dice que Dios se ha revelado al hombre por medio de las cosas hechas y más aún, a un Dios. Mire, Dios le dio al hombre la capacidad de comprender esa revelación. ¿A través de qué, hermanos? De lo que vemos, de la creación. ¿Sí? Y realmente el hombre ve eso. Digo, ahí está Gama, su esposa, ellos caminan mucho, así como los ven, pero caminan bastante. Y se van al cerro más alto. ¿Y sabe qué? Ahí se gozan ellos. De esos árboles, de esas plantas, de ese fresco, del oxígeno. O sea, se maravilla uno. Cuando camine, vea usted por favor los detalles. La florecita, la hormiguita. Y va a ver cómo Dios mismo nos habla a través de todo eso. Pero sabe que el hombre natural no percibe todas esas cosas. No las ve. Pero usted ya no tiene, más bien ahora usted tiene una nueva vida. Una nueva vida tiene usted en Jesucristo. Dice aquí que no le dieron gracia, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios, se hicieron necios. Él cree que es un experto, dice Pablo, profesa ser sabio, pero ¿saben qué? En realidad es un necio. ¿Sí? Y como les digo, aquí realmente no se enoje conmigo. Si estoy diciendo algo, por favor, jamás es la intención de uno. Pero Pablo lo está diciendo. Pablo está diciendo aquí. ¿Y sabe qué?
Ese es el producto de un entendimiento entenebrecido. El hombre posee la capacidad de ver ciertas cosas, pero es completamente incapaz de deducir sus implicaciones y de vivir en consecuencia. El hombre no quiere conocer que hay alguien superior y quien le debe adoración, obediencia, y por eso dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Dijeran, está bloqueado. O sea, no capta. Y triste, ¿verdad? Es por eso que el hombre es tan incongruente. Hace mucho tiempo que miré en un periódico en primera plana que hay una gran lista de jovencitas en las escuelas seculares de que han sido embarazadas en estas escuelas públicas. Y realmente, ¿por qué sale todo eso? ¿O por qué viene todo eso? ¿Por qué salen así? Porque hay personas que tienen la mente entenebrecida. Imagínense, y principalmente son niñas de 9 a 13 años que salen embarazadas. O sea, es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué el mundo vive así? ¿Por qué es así? Pues realmente es porque la gente tiene su mente entenebrecida. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Cuando las personas escuchan todo esto, se alarman y con mucha razón. Sin embargo, muchas de ellas poseen y promueven cosas que contribuyen a esa situación tan preocupante. ¿Acaso no son los padres que permiten que sus niñas se vistan como mujeres adultas? ¿No han mirado así de casualidad? Que su niña de 8 años quieren vestirla como una Barbie. ¿Quién tiene la culpa, hermanos? ¿Acaso no son los padres que dejan a sus jóvenes adolescentes vestirse de una forma sensual y provocativa? ¿No son los mismos padres que se les compran sus mismas ropas? ¿No son los mismos padres que les permiten que los jovencitos y jovencitas se expongan a canciones y artistas y programas de televisión y películas que promueven el morbo, la lascivia y muchísimas maneras? ¿No son los mismos padres que qué congruencia es? Yendo un poco más lejos, ¿no es ese el resultado de una vida sin Dios? Y sin revelación, ¿cuál es el parámetro que tiene un padre y una madre para criar a sus hijos? Si no toma el manual del fabricante, usted debe tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí sabe qué hizo el diablo ahí en Génesis 3? Desnudó a Adán y Eva. Lo desnudó, es lo que viene a hacer el diablo. ¿Sí? Pero Dios, en su gracia y misericordia, los vistió con ropas duraderas, no transparentes, dobles, desde su cuello hasta su tobillo. ¿Sí o no? Entonces debemos tomar en cuenta lo que dice Dios en su palabra. ¿Cómo van a determinar con certeza lo que está bien y lo que está mal? Echan fuera a Dios y luego se espantan de las consecuencias y eso es incongruente. Echan fuera a Dios, pero permite que un montón de psicólogos escriban libros, periódicos, dando consejos a diestra y a siniestra y confundiendo la mente y un montón de personas. ¿Y sabe qué? Luego se espantan. Sin Dios no hay base firme ni segura
para la ética ni para la moral. No hay hombre no regenerado y sabe que andan en tinieblas. Por si vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo de maldad, un mundo oscuro. Anda en tinieblas y está completamente ciego, y lo que es peor, cree que ve, y en su necedad rehúse acudir a aquel que le puede dar vida y le puede dar luz y le puede dar visión. ¿O quién nos da luz, hermanos? Pero Pablo nos dice también en nuestro texto que los hombres en su estado natural no solo tienen el entendimiento entenebrecido, sino que se encuentran ajenos a la deidad de Dios. Realmente así es, hermanos. La gente está alejada totalmente. No saben si existe Dios, no saben nada, hacenlo. ¿Para qué les cuento? Ya saben. Versículo 18 dice ahí, una vez más creo, ya lo leímos. Porque la ira de Dios, veamos otra vez ahí Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 18. Aquí está. Efesios 4, 18. ¿Qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos están excluidos, ellos están separados de aquella vida que viene de Dios, una vida caracterizada por la verdad, la justicia y la santidad y la alegría. Esta es la vida que viene de Dios, únicamente de Dios. Ellos están separados de todo bien. Ellos están separados de toda belleza. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. El principio de la verdadera vida espiritual no fluye de sus corazones. Están muertos. ¿Y todo eso por qué? Porque ellos han continuado viviendo en su pecado. Y noten lo que dice Pablo. Una vez más, ahí el 18. Vamos a leerlo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Que dice, están totalmente ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, son ignorantes de Dios y de sus caminos, pero su ignorancia es voluntaria. Es una ignorancia voluntaria y tienen el corazón duro, dice Pablo, encallecido. Lo va haciendo cada vez más insensible. El hombre llama a su pecado y como el pecado genera cierto grado de ceguera y dureza en su corazón, le va encalleciendo y le va haciendo más insensible. Lo que al principio molesta, después molesta menos y menos y menos y menos. Hasta que ese hombre llega a tener una mente caracterizada con conciencia encallecida, una conciencia insensible. El hombre llama a su pecado y como el pecado genera tinieblas, esa actitud, esa determinación a seguir sumida en su maldad, lo mantiene en su ignorancia y lejos de la vida que proviene de Dios. ¿Ve cuántas cosas las personas que han perdido? Pero ¿sabe qué también, hermanos? Es que les falta que uno les hable. Les falta que uno les diga, sabe que hay un mejor camino en el que vas. Hay una vida, que te da luz, que te da verdad y que te da vida eterna y que te da salvación. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice en Juan 3, 19 al 20.
abran el Evangelio de Juan 3, 19 al 20. Tres, 19 y 20. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. He aquí el hombre, he aquí el problema. El hombre ama las tinieblas, el hombre aborrece la luz. Usted puede tomar la excusa que usted quiera, pero ese es el problema. Puede tomar la excusa como usted quiera, pero esa es la razón por la cual los incrédulos no quieren venir a la luz. Aman su pecado. Y ese amor por el pecado los mantiene en ignorancia, lejos de la fuente de todo bien, de la vida que proviene de Dios. ¿Sí? Si hemos leído lo que dice también aquí en Juan 1:11, 1:10, que Él era la luz. Pero ¿saben qué? No amaron la luz. Mejor buscaron, más amaron a sus pecados. Dice el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es triste todo esto. Se está haciendo daño a sí mismo, por supuesto que sí, eso ha tenido terribles persecuciones en la vida humana. Vamos, aquí en el versículo 19, Pablo nos muestra algunas de las consecuencias que ese estado de cosas produce el hombre. Vamos a leer el versículo 19. Regresen a Efesios 4:19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está describiendo aquí que la sociedad grecorromana de aquellos días, lo mismo que describe en términos similares en Romanos 1:18 al 32, debo decir que no todos los seres humanos han llegado al mismo grado de sensibilidad, ni todos tienen las mismas manifestaciones pecaminosas que Pablo menciona aquí, pero es hacia esa sensibilidad, hacia esa impureza que el mundo se mueve, estas cosas cada vez más normales, más naturales, cada vez hay menos restricción. La línea que separa del bien y aún personas, y aún de personas que se guardan a sí mismas de participar de ciertas cosas, que no tienen problema de entretenerse con programas como de televisión, donde la violencia, la inmoralidad, el lenguaje de doble sentido, la bajeza de mucha gente que no tiene reparo de poner públicamente su vergüenza, es parte de lo atractivo. Ellos no lo hacen, pero se sientan ahí a llenar su mente de basura. Ellos no tienen problema con eso. Hermanos, aquí vemos el terrible cuadro que Pablo nos pinta con ese texto de la vida del hombre. Sin Dios, vanidad, oscuridad, mentes vanas, separación de Dios, ignorancia, endureza, sensibilidad, lascivia, avaricia, impureza. Hermanos, todo esto aquí de modo de contraste, Pablo quería que estos hermanos de Éfeso comprendieran que un cambio dramático que había producido en ellos y que por lo tanto ellos no podían seguir viviendo ese estilo de vida que antes caracterizaba como eran los cristianos. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Ya hemos visto los rasgos de las características del hombre sin Cristo. Ahora vamos a ver el cambio que se ha operado en aquellos que están
en Cristo, así como usted está viviendo ahora. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Note cómo Pablo describe la vida cristiana en este texto. Él no dice que ellos habían aprendido acerca de Cristo, él dice que habían aprendido a Cristo. Hay una diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. El cristianismo no consiste en conocer y abrazar un conjunto de posiciones y doctrinas, aunque están incluidas en ser cristianos, pero el cristianismo es mucho más que eso, hermanos. El cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir, amar a una persona, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Ese conocimiento nos lleva a una profunda transformación espiritual que alcanza las partes más profundas de nuestra personalidad. Un camino que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Pablo dice que Cristo mismo había hablado al corazón de estos efesios a través de la predicación y la enseñanza de aquellos que llevan el evangelio. Vea el versículo 21, hermano, ahí en su Biblia. ¿Qué dice? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, no son palabras de duda esta expresión que Reina Valera traduce, sino que aquí quiero decirles, hermanos, que cuando el Evangelio es predicado genuinamente, fielmente, la palabra de Dios es expuesta con precisión, Cristo mismo habla al corazón del hombre. Esa es una falta muy grave cuando un cristiano falta a un culto de adoración sin causa que lo justifique. Y hemos dicho una y mil veces, venga hermano, ¿quiénes no han oído esa palabra? Vengan a la oración, vengan al servicio, nos vemos la otra semana, así cuando nos despedimos, nos vemos primeramente Dios la otra semana, ¿sí o no? Debemos venir, debemos ser fieles. Cristo mismo habla al corazón del hombre. Es una falta, como les digo, muy grave que un cristiano falte a un culto de adoración sin causa que lo justifique. Hemos dicho todo esto. Nosotros debemos estar predicando fielmente la palabra de Dios. Y si tú, mi hermano, debes estar fielmente para oírla, a menos que una causa de mucho peso te lo impida. Pero no, muchas veces, híjole, es que llegó mi familia, no pude ir, es que tengo que hacer otra cosa bien importante. Y se pierden todo eso, hermanos, se pierden. Pero lo que nosotros debemos hacer es que realmente pensemos, ¿Cristo merece que lo deje por hacer esto? ¿Cristo merece que se espere y hago mis prioridades? Mire, Cristo habla en ese momento, cada domingo, baja del cielo a través de su Espíritu Santo y da su palabra y habla. Es la voz misma de Cristo, hermanos. Dice Pablo, ustedes oyeron a Cristo. Dice Pablo, enseña a Cristo. Aquellos que Él llama a salvación por medio de su palabra que Él enseña. Y que ha operado, hermanos, en nosotros.
Eso, lo que Él enseña, ha cambiado nuestras vidas. Él ha operado en cada uno de nosotros a través de su palabra. Es un cambio radical en nuestro ser interior y que ya no podemos vivir como vivimos antes. Eso es lo que enseña Jesucristo. Y el que no entiende eso es que Cristo no le ha hablado. El que no entiende. Tan sencillo como esto, Cristo no le ha hablado a su vida, a su corazón. Él no ha sido enseñado, no es cristiano, él va a un camino de una condenación eterna. Lo que Cristo enseña a los suyos es que somos esencialmente distintos de los no cristianos, que existe un abismo enorme, una diferencia enorme entre una persona de este mundo y del ciudadano realmente el ciudadano que somos nosotros, que nuestra verdadera ciudadanía no es aquí, hermanos. ¿Dónde es nuestra ciudadanía? En el cielo. Acuérdense, hermanos, que estamos nada más de paso aquí. No vivamos como la mujer de Lot. Cuando llegó Los Ángeles, dije, vámonos, y ella no se quiso ir. ¿Por qué? Porque una ciudad tan pecadora echó muchas raíces ahí. Y a la hora que dice, vámonos, y les dio una advertencia, no volteen atrás. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Vamos a ver qué dice aquí en Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. A ver si lo encontramos rápido. Está hasta el último libro de la Biblia. Bueno, Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? Vea lo que Pablo dice. Bueno, en primer lugar, nos libertó de la esclavitud del pecado de tal manera, ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes seguíamos. Lo que dice el versículo 21, que dice lo que aprendiste de Cristo. Vea el versículo 22, por favor. Y cualquiera cosa que de Efesios, por favor. El 22, ¿qué dice? Ahí va. No se desesperen, hermanos. Ahí va. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Que qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que dice el texto, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, y que este viejo hombre es todo aquello que éramos nosotros antes. Ese viejo hombre ya no tiene nada que hacer en nuestra vida. Ese viejo hombre ya quítalo, déjalo. Pero tristemente, muchas personas todavía quieren vivir con ese viejo hombre. Es todo aquello que éramos antes de la regeneración. Este viejo hombre es nuestro viejo yo. Y dice Pablo, este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Con este viejo hombre ya no hay nada que hacer. Este viejo hombre ya no se regenera. Échalo fuera. Ese viejo hombre ya no tiene remedio. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Debemos entender esto, hermanos. Pero tristemente, dicen, no, es que es bien difícil. Sí, pero pídale al Señor que lo quite, que lo cambie. Sé lo que está
Se lo está diciendo aquí a los cristianos. Ese viejo hombre no tiene remedio, está viciado conforme a los deseos engañosos. Por lo tanto, hay que desecharlo por completo. El viejo hombre no mejora con el tiempo, sino que se corrompe cada vez más, más y más. Ve lo que dice Pablo en Romanos 6:6. Abra ahí en Romanos 6:6. Está atrasito de Primera de Corintios. Vamos a ver. Romanos 6:6. ¿Qué dice? Ya lo tengo. Escuchen. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya fue crucificado. Ya lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos vivir como Él quiere, nuestro Señor Jesucristo. Que lo busquemos, que lo amemos, que tengamos misericordia, que tengamos amor, que tengamos ternura por la gente, por todo. Vive una vida diferente ahora, así como Él quiere que vivamos. Dice aquí que ese viejo hombre fue crucificado. Y vean lo que dice aquí. Es como una historia. Muchos saben de la Guerra Civil Americana. Cuando los esclavos fueron libertados, pero en innumerables ocasiones por la causa de los hábitos y la práctica y la costumbre, muchos de esos esclavos continuaron viviendo en un servicio de esclavos, cuando ya habían sido libertados, hermanos. Y muchos de esos esclavos siguieron comportándose como esclavos, cuando ya habían sido libertados. ¿Saben qué, hermanos? Pues lo mismo pasa con nosotros. Esto ocurre con nosotros, muchos creyentes. Nosotros hemos sido libertados. Ahora debemos vivir como hombres y mujeres libres. Sean los que ustedes son en Cristo. Vivan como hombres y mujeres libres en Cristo. Ya no vivamos de esclavos del pecado. Ya no, ya Cristo nos libertó, ya nos dio vida. Pero muchas veces por la costumbre, como dice aquí, muchas veces por la práctica, los hábitos, y todavía seguimos viviendo en eso. Todavía estamos. Y esa es la exhortación de aquí del Nuevo Testamento. Todos esos hábitos de comportamiento que nos caracterizaban deben y pueden ser ahora desechados como quien se quita una ropa inmunda. Despojaos, hermanos, del viejo hombre. Tírelo. Hermanos, es el corazón de la verdadera doctrina de la verdad cristiana, que significa que somos libres en Cristo. Que yo ya no puedo hacer lo que yo quiera, violar los mandamientos de Dios, que nadie puede meterse conmigo, y que ese es el concepto que tiene la libertad cristiana. Mucha gente dice así: yo soy libre, ya no se metan conmigo, yo puedo hacer lo que... No es eso. Usted debe vivir como Él quiere como Él quiere que seamos. Ya me ganó el tiempo, hermanos. Ya no puedo más. Hay mucho que decir, mucho que todavía ver, pero vamos a terminar con esto, hermanos. A ti, mi amigo,
que nos visitas en esta mañana. Creo que no nadie nos visita, pero que has venido varias veces. Yo quiero apelar a tu corazón. Ya oíste a Pablo, describe cómo describe la vida sin Dios. Y si así es como tú quieres vivir y morir en la vanidad de tu mente, ¿sabes qué? Yo te pido que te acerques a Él, a Jesús. Yo te pido que seas sensible. ¿O cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres terminar tu vida? Ven a Cristo. Él puede darte luz. Él te puede darte la luz que tus ojos necesitan. Él puede darte vida que tu alma muerta necesita. Él puede acercarte al Padre y reconciliarte con Él y darte la certeza segura de la vida eterna. Acércate a Él. Ya no vivas como sigues viviendo, sino que razona, mi hermano o amigo, ven a Cristo y clámale a Él misericordia. Ya no lo rechaces. Él no rechaza a nadie. Él te abre las puertas. Esa ha sido su promesa. Y ese es nuestro testimonio, que un día fuimos a Él clamando misericordia y misericordia nos fue dada. ¿Sale? Y ¿sabe qué también? Nos dio un título de propiedad del reino de los cielos. Vamos a orar. Dios, gracias Dios. Hay muchas cosas que nos quieres decir, muchos, porque tú eres un Dios grande. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tienes misericordia de nosotros, porque nos amas, Dios, porque aun cuando te fallamos todavía, Dios, tú estás presente. Tú estás dispuesto a guiarnos a través de tu palabra. Guiarnos, Señor, en nuestras vidas. ¿Por qué eres así tan grande, Dios? ¿Por qué quieres que vivamos cosas bien diferentes, Dios? Porque nos amas, ¿verdad? Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor, y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y vivamos como tú quieres que vivamos, que dejemos ese viejo hombre y que vivamos con el nuevo. Dios, en tus manos nos ponemos. Gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, Dios. Gracias, te damos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Disculpen la tardanza.